Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami. También nos puedes escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que se descarga gratuitamente en tu celular, y también por www.éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 15 de mayo, es el día de San Indalecio, San Torcuato, San Juana de Lestonac. Es el día de San Isidro Labrador, el patrono de Madrid. Felicitaciones a los madrileños y por supuesto a los Isidros e Isidras, Indalecio e Indalecia, Torcuato y Torcuata, Santa Dimna y Santa Dionisia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Aries. Entró en la madrugada a las 3:56. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, la luna para tomar decisiones sobre la marcha. Es una luna de retos, es una magnífica luna para iniciar una dieta para adelgazar, así que los excesos del fin de semana se los puede empezar a rebajar hoy. Luna menguante en Aries, Sol en Tauro, y ya no hay Mercurio retrógrado. El Mercurio retrógrado se fue anoche a las 11:17 de la noche. Así amanece este 15 de mayo del año 2023. Para el día de hoy vamos a explorar las tendencias de América Latina. Comenzamos con Adriana Arriaza Col, directora de Estudios Macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, con quien hablamos del impacto negativo de la distribución desigual de la riqueza y las oportunidades en la región sobre la estabilidad y la buena gobernabilidad. También hicimos un balance del primer trimestre en América Latina y Venezuela con la internacionalista Elsa Cardoso, doctora en Ciencias Políticas. Con ella conversamos desde Ámsterdam. Con Pedro Benítez conversamos sobre los 64 años de la juramentación de Fidel Castro como primer ministro de Cuba, lo que se consideró en su momento ya el comienzo de la revolución. Revisamos las cifras de la economía cubana desde ese entonces y no había razón alguna para un cambio revolucionario, es lo que está perfectamente claro. Pero se puede decir lo mismo en el terreno político. Wilfredo Cancio Isla, analista político cubano, dedicado a la cobertura de los asuntos cubanos, actualmente con la plataforma digital Cyber Cuba. Nos acompañó también Enrique Díaz, periodista independiente cubano. Y compartimos con Ricardo Somarriba la indignación por la fuerte arremetida de la dictadura de los Ortega Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que el 15 de mayo de 1618, Johannes Kepler realiza los descubrimientos para enunciar su tercera ley sobre el movimiento de los planetas. Dijo: el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media desde el Sol. Si usted lo entendió, por favor me lo explica, porque yo no lo entendí. El 15 de mayo de 1648 se firma el Tratado de Münster, en el que España reconoce la independencia de Holanda, los Países Bajos. El 15 de mayo de 1905 se comienza a crear la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, cuando se auditan 110 acres en los que se construirá el centro de la ciudad. Pero la verdadera fundación de Las Vegas es mucho después, la hizo Bugsy Siegel, el gángster
apoyado por Meyer Lansky, tal como se puede ver en la película Boxy con Warren Beatty y Ann Bening. El 15 de mayo de 1928 se estrena la película Plain Crazy de Walt Disney. Esta es la primera vez que aparece en pantalla Mickey Mouse con su novia Minnie Mouse. El 15 de mayo de 1959 los hermanos Dick y Mac McDonald abren el primer McDonald's en San Bernardino, California. El 15 de mayo de 1959 el documental Araya de Margot Benacerraf gana el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes. 15 de mayo de 1959, Elvis Presley obtiene su cuarto número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con A Fool Such as I Need Your Love Tonight. 15 de mayo de 1961, siguiendo con gente allegada a Elvis Presley, tenemos que quien fuera su pianista en muchos de sus éxitos, Floyd Kramer, logra el éxito con On the Rebound, el único éxito que tuvo en las carteleras. 15 de mayo de 1965, el sencillo Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan alcanza el puesto número 39 en el Hot 100 de Estados Unidos. Lennon diría que la canción es tan cautivadora que no sabía cómo podía escribir una canción que pudiese competir con ella. 15 de mayo de 1971, Crosby, Stills, Nash and Young conquistan la posición número 1 en los 200 mejores álbums en Billboard con el disco Four Way Street. Antes de hacer contacto con Hani, le quiero recordar que es bueno que usted tenga su teléfono en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Ya estoy aquí con ustedes. 3 consejos de qué hacer a la hora de un accidente. Número 1, usted debe llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Quedarse ahí hasta que termine el reporte de policía, porque eso es la validez que le va a dar para decir que usted es la víctima y que el seguro del culpable pueda pagar el 100% de los gastos. Número 2, tomar fotos y videos de la escena del accidente. ¿Y cómo son las fotos? Ahí con su iPhone o con el Samsung, con el teléfono que usted tenga, 30 segunditos alrededor del área, que se vea la carretera, que se vea los árboles, que se vea el área en general, y una foto del daño de su carro y una foto muy importante del daño de la persona culpable. Ese carro de la persona culpable nos va a servir a nosotros con muchas evidencias para comprobar que si hay un error en el reporte de policía, él verdaderamente sea el culpable. Y número 3, llamarnos desde la escena del accidente al 855-DOLOR-55. Cuando usted nos llama desde la escena del accidente, cualquier tipo de accidente que sea, un peatón, una bicicleta, un camión, lo que sea, usted le vamos a dar el consejo ahí en la escena del accidente y no le cuesta un centavo hacer esta llamada. Repito, el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El artículo La desigualdad en América Latina amenaza la gobernabilidad de Adriana Arriaza Coll, directora de estudios macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, destaca el impacto negativo de la distribución desigual de la riqueza y las oportunidades en la región sobre la estabilidad y la buena gobernabilidad. En términos de métricas de desigualdad, como el coeficiente de Gini, América Latina está constantemente rezagada con respecto al resto del mundo.
con el 50% más pobre de la población ganando solo el 10% del ingreso total, mientras que el 10% más rico gana el 55%, según el informe sobre la desigualdad en el mundo. El último informe del Banco de Desarrollo CAF, RED 2022, Inequidades heredadas, arroja luz sobre cómo se perpetúa la desigualdad. Mejorar la movilidad social es esencial para reducir la desigualdad, pero la alta desigualdad obstaculiza la movilidad social. El informe muestra que en América Latina y el Caribe, las oportunidades de acumulación de capital humano, acumulación de activos y oportunidades laborales están sesgadas hacia las familias ricas, cuando sus perspectivas futuras están determinadas principalmente por los antecedentes familiares en lugar del mérito individual. Se crea así una situación similar a la lotería, que afecta la asignación de talentos, el crecimiento, la cohesión social y la estabilidad política. Las políticas sociales no han logrado superar esta realidad, a pesar de algunos avances. Aunque los años de escolaridad han aumentado, lo que ha llevado a que muchos niños superen los logros educativos de sus padres, la brecha en la educación permanece prácticamente sin cambios. Solo 1 de cada 10 hijos de padres sin educación universitaria obtiene un título universitario, en comparación con casi el 50% de los hijos de padres con educación universitaria. La pandemia empeoró aún más esta disparidad. Del mismo modo, las oportunidades del mercado laboral no han mejorado para las generaciones más jóvenes. Los hijos de padres empleados en trabajos altamente calificados tienen 6 veces más probabilidades de obtener dicho empleo que los hijos de trabajadores poco calificados. Esta perpetuación de la desigualdad se debe a las redes familiares, la discriminación y la limitada movilidad en el mercado laboral. Las disparidades de ingresos también se perpetúan por la concentración de la riqueza en América Latina y el Caribe, que persiste en gran medida de generación en generación. El informe identifica mecanismos como la composición de activos, las brechas de inclusión financiera y la mayor vulnerabilidad de los activos de los hogares desfavorecidos como factores que vinculan la calidad y cantidad de los activos acumulados por los padres con los de sus hijos. Esto perpetúa la desigualdad y dificulta que los hogares desfavorecidos adquieran activos, en particular frente a crisis económicas y climáticas. Romper el ciclo de baja movilidad social y desigualdad es un imperativo humanitario y económico, ya que la desigualdad perjudica la asignación eficiente de talento, limita la eficiencia y el crecimiento y genera malestar social y político. Abordar la desigualdad es necesario para el crecimiento y la estabilidad y requiere un consenso social para impulsar las reformas necesarias. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Nuestro comentario editorial de hoy estuvo inspirado en el artículo La desigualdad en América Latina amenaza la gobernabilidad. La autora de ese trabajo es Adriana Reazacol, directora de estudios macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Vamos entonces a conversar directamente con ella. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Un placer, César Miguel. Más bien honrada de la invitación. Por favor. Adriana, cuando uno lee que el 50% más pobre de la población gana el 10% del ingreso total y que el 10% más rico de la población gana el 55% del ingreso total, nos habla no de desigualdad, nos habla de un abismo por lo visto insalvable. ¿Es insalvable realmente esa
distancia, se puede superar esa inequidad? Yo creo que desde el punto de vista de las políticas públicas, sin duda es un gran reto y otros países han logrado superarlo. Pero creo que lo que hay que entender en el caso de América Latina es que esta desigualdad que se refleja en los indicadores que mencionaste y en otros indicadores que miden la concentración de ingresos en las sociedades, como el coeficiente de Gini, cuando uno analiza esos indicadores, uno se da cuenta que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Y que esta desigualdad tiene raíces bastante profundas y que tienen que ver con la baja movilidad social en América Latina. Y eso tiene que ver con la persistencia que hay a través de generaciones entre el bienestar de los padres y el bienestar de los hijos, reflejado en los niveles de educación, el acceso a oportunidades laborales, los ingresos que pueden devenir de esas oportunidades laborales y la acumulación de riqueza. De manera que en América Latina lo que tenemos es, lo mencionábamos en el artículo, hay mucho de lo que llamamos la lotería de la cuna. En la medida en que si tú vienes de un hogar donde tienes padres bien educados, que ganan, que tienen trabajos bien remunerados, la probabilidad de que tú también tengas altos niveles de educación y también un trabajo altamente remunerado es muy alta. Por el contrario, si vienes de hogares con padres con poca educación, es muy probable que termines con poca educación, que eso limite tus oportunidades en el mercado laboral y en consecuencia tus oportunidades de ganar ingresos superiores y ascender, digamos, en la escala social. Ahora, esta lotería de la cuna puede ser más grave en sus resultados de lo que uno sospecha. Me explico. Hablando de la movilidad social, por ejemplo, cuando esa movilidad garantiza que vaya creciendo una clase media, los hijos van a vivir mejor y van a estar mejor preparados que los padres. Algo parecido ocurrió durante 4 décadas, por ejemplo, en Venezuela. Cuando esos procesos se detienen, entonces, no es que los hijos pueden estar mejor que los padres, es que los hijos pueden estar peor que los padres. Creo que es el caso de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Cito a Venezuela meramente como ejemplo porque es un caso que tú y yo manejamos evidentemente, pero me gustaría que ahondases, por favor, en la lotería de la cuna, porque si lo dejamos al azar de la lotería, no tendremos nunca la solución. Por favor, Adriana. Eso es correcto, César Miguel. Y lo que ha ocurrido en América Latina, y es algo que quisiera destacar un poco, en América Latina se ha hecho un esfuerzo importante en elevar los años de escolaridad, entendiendo que el acceso a la educación es uno de los igualadores en la sociedad. Y ciertamente, a lo largo del siglo pasado, la escolaridad de las personas aumentó de manera significativa. Si nos vamos a las primeras décadas del siglo XX, el 80% de las personas no culminaba la educación primaria. Hoy solamente el 5% de las personas son las que no culminan la educación primaria. Y en términos absolutos, la escolaridad promedio en América Latina ciertamente ha mejorado. Pero lo que ocurre es que en términos relativos sigue habiendo esa persistencia entre el nivel de educación que tus padres tienen y tu nivel de educación. Los hijos de los padres que culminaron secundaria o que fueron a la universidad tienen probabilidades mucho más altas de ir a la universidad. Por el contrario, los hijos de padres que solamente culminaron la primaria tienen pocas probabilidades, muy pocas probabilidades, casi el 10%, de salir graduado de una universidad. Entonces, esto mantiene estas brechas relativas en las sociedades. Por supuesto, en términos absolutos puede ocurrir lo contrario. La ola va subiendo, todo el mundo mejora en términos educativos, todo el mundo mejora en términos de ingresos, pero tu posición relativa en la sociedad se mantiene. Las personas de más altos ingresos vienen de las familias de más altos ingresos y las personas de más bajos ingresos siguen viniendo de las familias de más bajos ingresos. Esto al final del día termina por erosionar, digamos, el contrato social de las sociedades,
particularmente en momentos de bajo crecimiento, porque en esos momentos de bajo crecimiento todos terminan perdiendo, todos terminan haciéndose más pobres, pero las diferencias, digamos, se hacen más visibles. Y esto ha ocurrido no solamente en América Latina, sino incluso también en Estados Unidos. Cuando la movilidad se trunca, cuando ese contrato social basado en la movilidad, aun cuando tu sociedad pueda ser inequitativa, cuando eso se rompe, comienzan a haber tensiones sociales. A ver, Adriana, ¿qué ocurre? ¿Crece el sector pobre y se reduce el sector rico? ¿Es eso a donde nos lleva tu conclusión? Crece el sector pobre, los ricos puede que se hagan menos más ricos, pero sigue habiendo esta diferencia importante entre los sectores de más bajos ingresos y los sectores de más altos ingresos, y sigue habiendo una dificultad para que haya esta movilidad de dejar, digamos, si tus padres son de clases trabajadoras, tú puedas llegar a la clase media. Eso es lo que termina minando un poco ese contrato social. Depende de cómo hayan sido los procesos de crecimiento. De hecho, César Miguel, en la década, de las primeras décadas de este siglo, hubo un boom económico en América Latina muy importante y la desigualdad se redujo en América Latina. Seguimos siendo una de las sociedades de las regiones más desiguales del mundo, pero durante esa época, esas 2 décadas, se redujo la desigualdad en buena medida gracias a que ese crecimiento permitió que los salarios de las personas de estratos más bajos aumentaran en mayor proporción que a los estratos más altos. Pero desde que terminó ese boom, más bien nos hemos estancado en cuanto a la reducción de la pobreza, a la reducción de la desigualdad, y eso, digamos, es lo que ha generado, o sea, en parte, o explicado ciertas tensiones que hemos visto en nuestros países recientemente. Mencionaste incluso tensiones y conflictividad social en Estados Unidos. ¿Podrías explicar eso, por favor? Si bien, digamos, el libro en el que el artículo estaba basado se concentra en América Latina, pues, o sea, recientemente nosotros hemos visto en Estados Unidos movimientos cuando la crisis financiera, todo este movimiento de Occupy Wall Street y toda esta sensación o protestas recientemente de grupos más desventajados en la sociedad que sienten que hay barreras en el acceso que pueden tener a la igualdad de oportunidades. Cuando nosotros hablamos de equidad, a lo que nos referimos es a eso, a que las sociedades tengan o provean una mayor equidad en las oportunidades desde la educación, el acceso a la salud, y que los mercados laborales sirvan para que ese talento que tú creas a través de la educación sea bien remunerado y ubicado de manera eficiente para que las personas puedan desarrollarse y tener mejoras en su situación socioeconómica, incluso con respecto a las generaciones anteriores. Si ese es el contrato social que tú tienes, que tú vas a trabajar, que tú vas a tener las oportunidades y vas a progresar, si eso deja de ser posible, si las clases medias comienzan a percibir que no pueden mandar a sus hijos a la universidad, entonces allí comienzan a generarse tensiones en las sociedades que en algunas ocasiones llegan a conflictos, como hemos visto también en Estados Unidos. Ya. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Una conversación por demás interesante. Muchísimas gracias, César Miguel. Adriana Arreaza Coll es la autora del artículo La desigualdad en América Latina amenaza la gobernabilidad. Es directora de Estudios Macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Por supuesto, en Venezuela han pasado muchas cosas en estos primeros 3 meses del año, pero creo que lo que ha acontecido en los últimos días, en las últimas semanas, pues ha como sacudido todo desde la raíz. Me gustaría tu opinión, Elsa, al respecto. Sí, yo tenía la esperanza de que comenzara Pedro para que habláramos del impacto de lo que está ocurriendo adentro, pero yo pienso que en efecto lo de las últimas semanas
sobre la proyección del régimen de Maduro le ha hecho digamos, ha quitado muchos velos y muchas pretensiones de condiciones para normalizar las relaciones con el mundo, ¿no? Que ha sido la bandera desde el año pasado, desde tiempo pero particularmente desde el año pasado, con aquel viaje a Egipto, el encuentro con Macron, en fin, todo ese intento de normalizar, pero creo que esto de las últimas semanas ha sido muy grave, tanto el escándalo de corrupción, decir que son las sanciones las culpables de la ruina de PDVSA cuando justamente se está descubriendo descubriendo es una manera elegante de decirlo, ¿no? Se está evidenciando una vez más algo que viene tiempo comentándose. El otro tema es el tema de los derechos humanos. El informe del alto comisionado después de su visita a Caracas, el informe de la Misión Internacional de Verificación de Hechos también de hace pocos días, y el tema de la Corte Penal Internacional. Los avances en el proceso en la Corte Penal Internacional hacen que el tema de derechos humanos, que por cierto en América Latina hay varios países que le sacan el cuerpo a ese tema, ha hecho imposible no pronunciarse. En la última reunión, la más reciente, cuando el alto comisionado presentó su informe, hasta Argentina, que por cierto retiró su firma el año pasado del expediente que se había enviado desde la OEA por el caso ante la Corte Penal Internacional, el caso de crímenes de lesa humanidad, crímenes gravísimos, ¿no? Pues hasta Argentina tuvo que manifestar su preocupación en esa reunión, ¿no? También lo hizo Brasil, que suele no ser muy entusiasta en manifestar esas preocupaciones, sí, pero creo que ese tema hace enorme ruido, y creo que el tema de este trimestre ha sido que la normalización que ha estado buscando el régimen que encabeza Nicolás Maduro ha encontrado muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Sí, no solo la normalización no está, y se perdieron todos los reales en la campaña de esto se arregló, sino que el régimen le cayó la cortina a la vitrina, porque se han evidenciado muchas cosas que evidentemente eran mentiras. ¿Qué consecuencias puede traer estos últimos acontecimientos para el régimen de Maduro y la revolución en general? Le pregunto a Pedro Benítez. César, realmente no lo sé, creo que nadie lo puede saber, porque los acontecimientos humanos están llenos de un montón de imprevistos, de situaciones humanas que nos condicionan a la toma de decisiones. Lo que yo sí creo es que nosotros estamos siendo testigos del proceso de autodestrucción del chavismo. Repito, el proceso de autodestrucción del chavismo. Había una regla no escrita que Chávez había impuesto, según la cual la corrupción de ellos no se perseguía. Lo que nosotros habíamos visto hasta hace pocos años es que jerarcas chavistas que se habían enriquecido por medio de la corrupción, que desertaban, se iban a España, a Estados Unidos, negociaban con las autoridades de sus países y pasaban a vivir una vida discreta. Algunos sí se convertían en abiertos opositores con la seguridad del exilio. Esa regla no escrita la rompió Nicolás Maduro cuando empezó a perseguir a Rafael Ramírez. Exactamente por esto mismo que están persiguiendo a Tarek El Aissami. Por supuesto, esto es muchísimo más escandaloso porque Tarek El Aissami era una pieza fundamental, todos lo sabemos, de la estructura de poder político de Maduro. Fue su gran aliado en los primeros tiempos en el poder cuando sucedió al expresidente Hugo Chávez. Bueno, que yo diré que Maduro se cortó un brazo en términos políticos para tratar de conseguir algo a cambio. ¿Qué está tratando de conseguir? Reconectarse con la base chavista. En Venezuela todavía hay un sector importante de la población, lo sabemos, que se sigue identificando con la figura del presidente Chávez. Es el capital político que ellos tienen, pero estos mismos estudios de opinión, cuando uno los ve con más detalles, todos te indican que por lo menos la mitad de esas personas que se identifican con Hugo Chávez, que sienten simpatía por su proyecto político, es otro tema que podemos discutir otro día, sienten un gran rechazo por Maduro. Porque el contraste grotesco entre lo que se dice y la forma en que se vive en Venezuela por parte de la élite gobernante es inocultable. Y eso está creando un enorme cortocircuito dentro del sistema de dominación, dentro del régimen. Maduro está tratando de controlar eso, pero la impresión, por lo menos que yo tengo aquí en Venezuela, es que en las primeras de cambio ha conseguido exactamente todo lo contrario.
lo que ha hecho es indignar todavía más a mucha gente que no se ha identificado con la oposición, gente que se ha identificado más con el chavismo, que siempre tiene un discurso, ustedes saben, un poco de tratar de comprender, pero esto ha roto cualquier medida. Bueno, y esta es las dinámicas propias de los autoritarismos. Ellos al final del día han construido su propia cárcel. A mí me parece muy significativo, ese seguramente lo ha seguido con detalle, que las 3 últimas grandes encuentros políticos de mandatarios latinoamericanos, donde la mayoría eran de izquierda y esperaban a Maduro no hizo acto de presencia. No estuvo en Buenos Aires en la cumbre esta que organizó Alberto Fernández, no fue a la toma de posesión de Lula y no fue este fin de semana a Santo Domingo, donde también lo estaban esperando. Yo creo que eso da una medida de la situación en la que ellos están metidos. ¿Cómo va a ser el desenlace y cuándo va a ser esto? No lo podemos saber. Pero lo que yo sí estoy viendo claramente, César, es cómo el chavismo ha entrado en este proceso de autodestrucción, que por cierto es característico de nuestra historia nacional. Esto pasó con el liberalismo amarillo a finales del siglo XIX. Esto fue al final del día, por supuesto de manera mucho menos dramática y en otras circunstancias, lo que pasó con la hegemonía de Daico Pei, como Daico Pei también entró en un proceso de autodestrucción, salvando las distancias, por supuesto, salvando las distancias, porque comparado con lo que estamos viendo, aquellos eran apóstoles del evangelio, comparado con este desastre que esta gente ha provocado en Venezuela. Pedro, Elsa, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Ha sido un gran placer. Se cuidan mucho. La doctora Elsa Cardoso desde Ámsterdam y el historiador Pedro Benítez desde Caracas. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Ya regresamos con más de En Conexión por Éxito 107.1 FM en el sur de Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo este texto de Álvarez Quiñones. Hacía falta una revolución transformadora de la sociedad en un país que, junto a Uruguay y Argentina, registraba el más alto nivel de vida en América Latina, según datos de Naciones Unidas, y cuyo ingreso per cápita duplicaba al de España y se acercaba al de Italia. Precisamente en 1958 había en la Embajada de Cuba en Roma 12.000 solicitudes de italianos deseosos de emigrar a la isla. Cuba se autoabastecía de carne de res, cerdo y pollo, pescados y mariscos, leche, frutas tropicales, viandas, hortalizas, huevos, café y tabaco, y exportaba sus excedentes, con más de 6.7 millones de cabezas de ganado vacuno. Cuba triplicaba el promedio mundial de 0.32 bovino por habitante, según la FAO. Producía unos 1.000 millones de litros de leche fresca con la mejor ganadería tropical del mundo. Ocupaba el primer lugar en América Latina en consumo de pescado y el tercero en consumo de calorías, con 2.682 diarias. Todos estos son datos oficiales. Era el salario industrial promedio en Cuba de $6 diarios, era el tercero más alto en América y el octavo mundialmente, detrás de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega. En un país con estas cifras, repito la pregunta, ¿hacía falta una revolución transformadora de la sociedad? Nuestro hashtag para hoy, Cuba, 64 años después, y quiero darle la bienvenida a Wilfrido Cancio Isla, con la plataforma digital Cibercuba. Él es periodista y profesor y está dedicado a la cobertura de asuntos cubanos aquí en Miami. Wilfredo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días a todos. Y en La Habana, en Marianao, está el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Muy bien, vamos a comenzar en La Habana.
Repito la pregunta con la que he introducido el foro de hoy. ¿Hacía falta una revolución? 64 años después de esos números, ¿cómo es la vida del cubano de hoy? Enrique. Mira, César, yo simplemente me voy a remitir a la realidad objetiva que está viviendo el pueblo cubano. La marcada escasez en estos momentos, la pérdida total de los valores de esta sociedad, una juventud que hoy busca como alternativa la emigración, o sea, ya no ve en la patria la realización de un futuro. Entonces todo esto se ha perdido a raíz de la mal llamada revolución que, bueno, encumbró el 1 de enero de 1953, que concretamente el 16 de febrero, bueno, pues en el Palacio Presidencial de La Habana, Fidel Castro tomaba posesión como primer ministro del mal llamado gobierno revolucionario. No hacía falta tal revolución porque supuestamente habían hecho dimitir a un dictador, a Fulgencio Batista, y simplemente lo que se instauró otra dictadura. A lo largo de tantos años, Cuba ya no es lo que era, esa perla de las Antillas. Cuba es una triste imagen de lo que pudo en algún momento haber sido unos campos llenos de caña industrializada, comida por doquier, campos sembrados. Hoy Cuba es, lamentablemente, la imagen de lo que puede hacer una dictadura durante tantos años. Simplemente eso. Enrique Díaz, periodista independiente, nos está hablando desde La Habana. Le formulo entonces la pregunta al amigo Wilfredo Cancio Isla, aquí en Miami. ¿Era necesaria una revolución con esas cifras en 1959, Wilfredo? Bueno, yo creo que si nosotros hacemos un corte ahistórico, no podemos entender realmente la situación cubana. Es decir, yo creo que Cuba, tú empezaste exponiendo Celia Cruz, introduciendo este espacio, y yo creo que nosotros hemos sido, si indagamos en la realidad cubana, hemos sido un país, para resumirlo rápidamente, hemos sido un país de excelentes músicos, es quizás nuestro principal aporte universal al mundo, pero hemos sido un país de muy mala política, de muy malos políticos. Si tomamos en cuenta qué pasó en los primeros 59 años de la República, que empezó en 1902, es una república donde la continuidad democrática estuvo totalmente accidentada por intervenciones militares, golpes de Estado, dictaduras bastante cruentas. En fin, la política cubana estuvo justamente bastante inestable durante estos años, y eso explica el nacimiento de una revolución socialista, una revolución que después derivó en una revolución socialista por oportunismo, no por convicción ideológica ni nada de esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucedió en Cuba, justamente, tú has mencionado la fecha del 16 de febrero. Bueno, realmente Fidel Castro, esto fue un cambio de ajedrez prácticamente. Fidel Castro hace la revolución, sobre todo está en la sierra desde el año 1956, y hubo un abrumador, creo que es importante recordarlo para no perder esa perspectiva, un abrumador apoyo popular a la revolución de Fidel Castro. Eso no podemos empezar a adorar esa realidad. Es decir, había una necesidad de un cambio, había una dictadura que había erosionado también la situación política del país y las libertades democráticas, obviamente, que después iban a ser totalmente sepultadas por el gobierno de Fidel Castro, pero la fecha del 16 de febrero prácticamente es Fidel Castro llega al poder en enero, entra a La Habana el 8 de enero de 1959 y designa a un gobierno que pone, que básicamente son sus compromisos con la constitucionalidad que dijo que iba a defender, la Constitución de 1940. Y por eso vemos que el primer presidente, quien es Manuel Urtubey Gio, que es el magistrado que
defiende la causa del Moncada, que preside el juicio del Moncada, y después defiende una serie de derechos constitucionales bajo la dictadura de Batista. ¿Quién es José Miró Cardona? José Miró Cardona, que es el primer ministro al que él sustituye el 16 de febrero, pues es otra de las personas ilustres, abogado, profesor universitario, que había estado exiliado durante la época de Batista y que era también un defensor de la constitucionalidad. Pero estos primeros, digamos, formalidades para cumplir o dar una visión con la sociedad cubana de que se iba a respetar la constitucionalidad, eso desaparece justamente en los primeros meses, y el último, vamos a decir, el último paripé fue en junio, 19 de junio de 1959, cuando renuncia como primer ministro y el pueblo pide entonces la renuncia del presidente, y ya desde ahí van a seguir encadenando todo el poder revolucionario aplastante que es el que en definitiva se instituye formalmente en las estructuras del país. Pero resumiendo la pregunta que me has hecho, sí, yo creo que había condiciones para, por supuesto, el país estaba necesitado de un cambio político sustancial. Había una serie de factores de corrupción, de poca, digamos, funcionalidad en términos de ciertas cosas, aunque los índices económicos, incluso ahí en los índices económicos que relacionaste, faltó la producción de arroz, que había sido también un tema de discusión con Estados Unidos. Hay un libro maravilloso que explica cómo, junto con el tabaco y el azúcar, Cuba tenía una producción arrocera que estaba retando incluso la de Estados Unidos. Incluso el Departamento de Estado le pide a Cuba varias cosas, que trate de disminuir la producción de arroz para no afectar a los comerciantes de Estados Unidos que querían enviar arroz a Cuba. Así que ese es un poco Wilfredo, el panorama. Wilfredo Cancio Isla nos dio un panorama histórico bastante completo de lo que ocurrió en los primeros momentos de la revolución. 64 años, y nos dijo algo muy claro: las cifras económicas no justificaban una revolución, pero el estatus político de la isla luego de la dictadura sí ameritaba la revolución, y de hecho fue una revolución muy, muy popular en su primer momento. ¿Qué queda de esa popularidad 64 años después? Le pregunto a Enrique Díaz, periodista independiente allá en Marianao, La Habana. Enrique, por favor. Mira, a ver, César, yo pudiera decirte, a ver, primeramente, yo soy uno de tantos formados con este proceso que en su momento creyó, incluso fui adoctrinado como tantos bajo el influjo de este proceso. Uh-huh. ¿Qué queda? Bueno, yo pudiera decirte en estos momentos que esta fecha que hoy se está recordando, bueno, no es de conocimiento entre la población, entre los jóvenes que quedan acá, no lo recuerdan. Yo me tomé el trabajo de ayer de salir a preguntar, o sea, entre mis labores como periodista está esto de hacer un bosquejo y ver qué es lo que está pasando, y nadie lo conocía, exceptuando muy pocas personas. ¿Qué queda? Bueno, lo que va quedando entre la población cubana es un desasosiego total, un ansia por algún futuro, por algo que llegara, quizás, a ver, desde el espacio, algo así que cayera de pronto y diera un cambio sustancial a esta vida que se está viviendo, esto que se está viviendo, esta realidad que ha dejado bien claro, César, de que si bien se comentó en algún momento, hacía falta un cambio, hacía falta un proceso, una revolución, bueno, algo en estos momentos que pasara, que es lo que el pueblo quisiera en estos momentos, un cambio radical, algo que borre por completo todo lo que se está viviendo, César. Esta revolución que en su momento triunfó en el 59, lo que ha dejado bien claro es que no ha funcionado. Más allá de lo que fue Cuba en algún momento, lo que queda, la realidad que se vive aquí en el país es esto: un país de tristeza, de personas sin anhelos ninguno, que ven en la migración, o sea, en salir de Cuba a como de lugar, la única perspectiva para un futuro. No queda nada, César, no queda nada. Incluso la figura de Fidel Castro es recordada únicamente por los viejos, por los antaños, los que aún están vivos,
y no de buena manera. O sea, los jóvenes ya no recuerdan ni a Fidel Castro, exceptuando la televisión que de vez en cuando lo menciona, pero ya no se recuerda ya porque es una realidad. Es mucho dolor lo que se ha vivido y la historia se ha encargado de demostrar esto simplemente que ha sido un hecho. No funcionó el socialismo y no funciona en ningún lugar. Fuerte el testimonio que nos das, Enrique. Enrique Díaz, desde La Habana. Le planteo a Wilfredo Cancio Isla, aquí en Miami, lo siguiente. Wilfredo, Fidel Castro entra en La Habana el 8 de enero y muy pronto su primera salida al exterior es a Venezuela, que fue muy solidaria con la revolución cubana en la Sierra Maestra. Hay una reunión muy importante entre Fidel Castro y Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela en ese momento. Castro llega a Caracas como un héroe, los caraqueños le reciben como alguien, un ciudadano más, y la reunión con Betancourt es dramática porque dura poco y salen en los peores términos. Al parecer, lo que le pidió Castro a Betancourt lo mandó al demonio, y quizá fue lo mismo que le pidió Castro después a Hugo Chávez, y Hugo Chávez se lo entregó con los brazos abiertos. Y pasa entonces 2 años, y es el 16 de abril del año 61 cuando Castro se proclama socialista. Dijiste, Wilfredo, hace unos minutos, fue por oportunismo más que por convicción. ¿Podrías explicar eso, por favor? Sí, cómo no. Yo creo que Cuba, es decir, iba a afiliarse a quien le diera la protección. Es decir, estamos hablando de un momento de la Guerra Fría, es decir, que incluso Cuba fue una pieza también fundamental de la Guerra Fría en el año 62 con la crisis de los misiles. Acabamos de cumplir 60 años el año pasado de la crisis de los misiles. Y obviamente la posición del gobierno americano, Castro, después de ir a Venezuela y ser recibido con vítores en Caracas, y allá en Cuba habíamos tenido también exiliado en algún momento a Andrés Pérez, ¿no? Sí. Que tuvo muy buenas relaciones con los cubanos. Pues Castro va también a Estados Unidos. En Estados Unidos no tiene un recibimiento como él quería. Es decir, lo recibe Eisenhower, no lo recibe Nixon, y justamente cuando empiezan las tensiones con Estados Unidos, justamente por las expropiaciones, pues Cuba cae en brazos de la Unión Soviética, yo diría, por necesidad de tener un aliado que proteja justamente al sistema, es decir, para validar, para tener a alguien que lo justifique. Yo creo que se ha discutido muchísimo sobre la formación marxista o las tendencias de Fidel Castro desde antes de tomar el poder. Yo creo que Fidel Castro es sobre todo fidelista. Es decir, Fidel Castro era una persona que tenía una obsesión grandiosa por el poder, y que la única persona que creía, y lo demostró en todas sus habilidades políticas maquiavélicas para poner incluso a pelear las fuerzas que se oponían a él y quedar él como emerger como la figura de jerarquía, pues justamente lo que impuso fue su manera de ver el mundo, y fue realmente un político diabólico, pero hábil para mantenerse en el poder y jugar dentro de la Guerra Fría un papel predominante, sacarle todo el dinero que le sacó a Moscú, que es una de las causas fundamentales, yo creo también, de la debacle soviética, del sistema soviético, es el tubo de dinero de 9.000 millones de rublos prácticamente anuales que la isla consumía, el petróleo y todo lo demás insumos que mantuvieron a la isla. Recuerda que hay momentos de Fidel Castro de altísima tensión con Moscú, justamente por la crisis de los misiles con Nikita Khrushchev, y después hay una luna de miel a partir del año 63, Fidel Castro va a Moscú, y un poco se sovietiza la sociedad cubana, cuya consolidación viene bajo la entrada de Cuba al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica,
que prácticamente convierte tanto todas las estructuras en estructuras soviéticas. Pero yo pienso que justamente Fidel Castro no era una persona que desde el primer momento tuvo el sistema socialista o el sistema comunista como una idea para imponerlo en el país, sino es resultado también de rejuegos y oportunismos políticos justamente para mantenerse en el poder. Wilfredo, tengo entendido que no nos puedes seguir acompañando más. Te quiero agradecer entonces de verdad que hayas estado con nosotros en el foro de hoy. Pero vamos a seguir luego con Enrique Díaz desde La Habana para llegar a unas conclusiones de este foro Cuba 64 años después. Muchísimas gracias, Wilfredo. Te hablaba Wilfredo Cancio Isla. Hagamos ahora una pausa y en la próxima parte venimos con más en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Vamos a las conclusiones de nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Cuba 64 años después. Enrique, comentaste en tu intervención anterior, Enrique Díaz es periodista independiente, está en Marianao, en La Habana. Enrique, comentaste que tú fuiste formado en la revolución. Por las fotos que he visto de ti y el tono de voz, asumo que eres menor de 60 años, ¿no? Exactamente, tengo ahora, César, 21 años. ¿Cuántos tienes? 51. 51, muy joven. Es decir, Enrique, tú eres el hombre nuevo que procuró la revolución, que procuró el Che Guevara, que procuró Fidel Castro. ¿Cómo te sientes tú como hombre nuevo? ¿Eres realmente un hombre nuevo, un cubano nuevo? Mira, César, a ver, gran parte de lo que soy, en primera instancia, bueno, se me agradezco a esto que he vivido. No han sido buenos momentos. O sea, Cuba ha tenido a lo largo de estos años, bueno, muchos periodos de crisis, pero bueno, en mi formación le agradezco a eso, a esto. Soy un hombre nuevo y aún más desde que comencé a entender lo que estaba viviendo en Cuba. Se comentaba que mi formación, bueno, fue un adoctrinamiento a raíz de los estándares de la revolución. O sea, lo que se le daba en la escuela 1 era netamente con la finalidad de sumarse al proceso. La revolución lo era todo, había que hacerlo todo por la revolución, era un orgullo ser un revolucionario, pero cuando choqué con esta realidad y vi los desmanes que se estaban cometiendo, bueno, pues simplemente comencé a cambiar mi forma de pensar. Quizás el proceso mío fue un poco largo, pero mucha de esta juventud, y a raíz, voy a tocar este tema en específico, a raíz de los sucesos de tantos encarcelados que hubo cuando esta revuelta popular, esta última revuelta popular, bueno, pues muchas personas han cambiado su forma de pensar y comenzaron realmente a vislumbrar lo opresivo del gobierno. Lo opresivo del gobierno. Tú sales a las calles en algún momento y mencionas la palabra dictadura o régimen, bueno, y hay cierta reticencia todavía, las personas como que se asustan, el temor existe, pero sí ya se conocen, o sea, hay muchas personas nuevas, muchos hombres nuevos que se han generado a raíz de los últimos sucesos, y entonces ya, como yo, o sea, quizás yo tenga 51 años, pero los jóvenes que quedan, no sé, los hay de 20, 30, los que no se han ido del país lamentablemente, ya comienzan a vislumbrar esta realidad de una forma más objetiva.
el hambre, la miseria, la escasez te abre, te hace abrir los ojos, César, te hace poner los pies sobre la tierra y alejarte de ideologías, alejarte de frases bonitas que te machacan a diario en el televisor, en la escuela, y entonces te hacen centrarte más en la realidad, en lo que estás viviendo. El estómago cuando ruge no coordina con la cabeza, con la ideología tuya. Entonces las personas, hay muchas personas, que han abierto los ojos, personas nuevas, sí, aunque de 60, 70 años, se han convertido en personas nuevas en esta forma de pensar. Enrique, la descripción que has hecho de la realidad actual en Cuba es muy fuerte lo que has dicho. El país de tristeza, el país del cual va desertando la gente. Hemos leído y hemos hecho entrevistas al respecto. Ha crecido la inmigración de una manera considerable últimamente y pareciera que ya lo que hay es una suerte como de desesperanza. ¿Qué futuro tiene Cuba? Tú, que eres un periodista independiente en todo el sentido de la palabra independiente, ¿qué futuro le ves a la isla? ¿Hay posibilidad de algún tipo de democracia? ¿Hacia dónde va la revolución cubana, que ya no es tal revolución? Mira, César, como periodista independiente, no cuento, es lo primero, no cuento la historia de estas personas que yo entrevisto. No, yo cuento mi propia historia, porque es que yo soy un cubano de a pie y yo lo vivo. Desgraciadamente, el gobierno no ha permitido que haya conciliación segura entre las partes de la oposición allá en Cuba, sea por la vía de la represión, sea por la vía del exilio forzoso. No ha permitido que haya una conciliación. El pueblo, más allá de eso, César, no ha visto una estructura, una plataforma a seguir, algo que le hayan propuesto a seguir en algún momento para un cambio real. Y entonces, en este punto te puedo decir, César, y volviendo al tema de la migración, de los que se han ido, es mucha la juventud que ha abandonado el país. Acá quedamos la gran mayoría que no tienen recursos para salir de Cuba, y entonces es un estado de conformidad, un letargo. Es como un letargo en espera de que pase algo sobrenatural, algo que genere un cambio. Y entonces, en ese sentido, da mucha tristeza, porque cuando una persona del pueblo se conforma con lo que está viviendo ya como alternativa, bueno, ya voy a morir así, total, es lo que me tocó, bueno, te das cuenta de que no hay un futuro inmediato, palpable, no existe un cambio. Y entonces, están creadas todas las condiciones. Yeah. Este régimen ha creado todas las condiciones para mantener al pueblo, primeramente por la vía de la escasez. Te levantas por la mañana pensando en el pan, ¿qué pan comerás? Cuando es bíblico que el pan nuestro de cada día, bueno, en Cuba no existe, no hay el pan nuestro de cada día, entonces te levantas pensando qué comerás, y más allá de eso se te va la vida, se te gasta la existencia pensando en cómo sobrevivir, entonces rodeado de agua, sin nada, no tienes dónde correr, por dónde salir, y sin recursos. Bueno, llega un momento en que ya te confinas y te haces partícipe de lo que estás viviendo, y entonces ya lo asumes como dado, ya es mi futuro y voy a vivir así hasta que pueda. Y en ese punto estamos. Enrique, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en el programa de hoy. Te agradezco inmensamente la sinceridad de tus palabras y la emoción con que las has dicho. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a usted y le agradezco por dar a conocer lo que estamos pasando acá. Es bien triste. Enrique Díaz es periodista independiente. Nos habló desde Marianao, en La Habana. ¿Qué puede ser más sintomático de una dictadura cuando el tirano ataca a la iglesia? Pues bien, eso fue lo que ocurrió en plena Semana Santa. Allí entrevistamos a Ricardo Somarriba para entender lo que sucedía. La dictadura Ortega Murillo ya no haya que prohibir y prohibió las procesiones en plena Semana Santa. Prohibió las procesiones del Nazareno. Los irineos no pudieron salir, perseguidos. ¿Hasta dónde va a llegar esta dictadura? Vamos a Houston. Allí está Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense, está en Houston en condición de exilado. Ricardo, buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días y gracias por seguir abordando el tema sobre la crisis. ¿Por qué esta prohibición de las procesiones? ¿Tan paranoico está Daniel Ortega?
Daniel Ortega hoy por hoy ha arremetido completamente contra la Iglesia Católica y su paranoia ha aumentado incluso a pequeños piquetes o pequeñas reuniones que hace la Iglesia Católica en conmemoración pues, a lo que se celebra en los países con población católica, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, caracterizada así por la mayoría de la población nicaragüense. Estas tradiciones se han mantenido durante todos los años e incluso durante la dictadura de Anastasio Somoza en 1970, en la década de los 70, a la década de los 80, se mantuvieron, no fueron canceladas, pero hoy Daniel Ortega pues hace una caracterización como lo ha hecho durante todo este tiempo, que siempre cuando uno como periodista dice ya no hay más que descubrir o ya no hay más que pueda hacer esta dictadura en contra de la población nicaragüense, surge entonces una nueva forma de reprimir por parte de la dictadura sandinista a la población. Y en este caso, pues ahora va dirigido muy fuerte en contra de la Iglesia Católica y de las diferentes tradiciones que se han venido realizando durante todos estos años. ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia Católica en Nicaragua? La Iglesia Católica en Nicaragua, después del encarcelamiento de Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, y la imposición de una condena de 26 años de cárcel en contra del religioso, se ha mantenido callada. La Iglesia Católica, desafortunadamente, de la conferencia episcopal que la preside Monseñor, el cardenal Leopoldo Brenes, no ha emitido ningún tipo de comentario, incluso después de la expulsión de sacerdotes, como en el último caso del sacerdote panameño que fue expulsado hacia Honduras, ha mantenido un silencio casi un silencio muy, muy preocupante, porque la Iglesia había mantenido, por lo menos hasta el año pasado, una posición muy firme en cuanto a los acontecimientos en contra de la Iglesia Católica, tanto como institución como religión. Ya. Bueno, estaremos muy pendientes, Ricardo, del desarrollo de estos acontecimientos, ¿no? Pero es insólito prohibir procesiones religiosas en plena Semana Santa en un país tan católico como lo puede ser Nicaragua. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por mantener siempre en el foco la situación y la crisis que ocurre en Nicaragua. Ricardo Soma Rivas, periodista nicaragüense, está en el exilio en la ciudad de Houston. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Se acabó la escasez de alimentos en Venezuela, pero a muchos no les alcanza para comprarlos. Cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre en Venezuela y el 4.1% de los niños menores de 5 años sufre desnutrición aguda. A diferencia de años anteriores cuando había escasez de alimentos, ahora hay abastecimiento en el país, pero los precios están fuera del alcance de la mayoría, con lo cual tenemos un círculo vicioso. Los niños, los jóvenes no van a la escuela para trabajar y contribuir a la economía familiar, y la economía familiar no da las cuentas suficientes como para poder adquirir los alimentos necesarios. Es decir, el niño, 10, 12 años, no va a la escuela y no está bien alimentado. ¿Qué está ocurriendo a nivel de alimentación en el país? ¿Cómo se puede llegar a una cifra tan dura como 4.1% de niños menores de 5 años con desnutrición aguda? Se lo preguntamos a la doctora Marianela Herrera. Ella es investigadora del CENDES y miembro de la Fundación Bengoa. Marianela, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué nos puedes decir a propósito de este hecho tan dramático que acabo de leer? Fíjate, es muy triste además que es una crónica de una situación anunciada, porque desde hace ya varios años diversos estudios nacionales como en COVID, más locales como encuestas comunitarias y otros testimonios documentales nos hablaban de esta situación.
Sin embargo, ahorita cuando ha ocurrido este fenómeno de que aparentemente Venezuela tiene alimentos, donde tú realmente, si tienes el dinero, puedes conseguir lo que tú necesitas. Ahora, el problema es de acceso económico a los insumos básicos, que la mayoría con los salarios que conocemos no tiene acceso a. De tal manera, entonces, que fíjate, las cifras hasta que da FAO en su primer reporte anual de este año, son menores, por ejemplo, de lo que nos dice, por ejemplo, el reporte de Un Venezuela, que es la compilación de datos que más de 100 organizaciones de la sociedad civil han realizado hasta el año 2022. Para ese reporte hay más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias. Esto nos habla de una abrumadora mayoría de necesidades, una abrumadora mayoría con necesidad de población con necesidades humanitarias, porque justamente la educación podría no verse como una necesidad humanitaria, fíjate. Cuando tú hablas de necesidad humanitaria, en general la gente piensa en cómo alimentar a la gente o en las medicinas que deben procurarse para salir de una situación. Pero poco se piensa en la alimentación, en la educación de las personas, que está sumamente interconectada con alimentación y salud, dicho sea de paso. Recordemos los programas de alimentación escolar que obligan a los niños, por ejemplo, y a los padres a enviarlos no solamente para aprender, sino para que coman en el colegio. Recordemos las jornadas de vacunación que se realizan en las escuelas. Entonces, todos estos son elementos que van de la mano, y la deserción escolar es un drama, no solamente en el tema educacional, es un drama alimentario y es un drama de salud. Marianela, haciendo aquí una aritmética muy gruesa, muy de brocha gorda, redondeamos siempre el número de venezolanos en 30 millones, pero eso es con relación a un censo de los tiempos de Chávez. Claro. Si se fueron 7 millones.1, redondeemos y digamos que quedan 23 millones de venezolanos en el territorio. Si de esos 23, 19 millones están en necesidad humanitaria, vale decir entonces que apenas 4 millones están medianamente viviendo con comodidad. ¿Es así? Sí, medianamente, tú lo has dicho muy bien. Medianamente viviendo con comodidad, porque recordemos que hay sacrificios que hace la gente para poder alimentarse o para poder comprar medicinas. Y esos sacrificios, eso se llama estrategia de sobrevivencia. Esos casi siempre los dolientes de esa parte es el aspecto educativo, es la vivienda, es la ropa y el vestido, ¿verdad? Que también son necesidades básicas. Ahora, ¿cómo funciona? Es que estoy tratando de entender, Marianela, desde el exterior el Venezuela se arregló. Porque es que estas cifras que nos estás comentando en esta mañana dicen exactamente lo contrario. Claro, y desde ahí es nuestra eterna petición, por ejemplo, a organismos como FAO, que reconsideren el uso de lo que se denomina el índice de subalimentación, ¿verdad? El uso de este indicador, que es muy importante y que nos da una guía en términos muy globales y generales, pero no todas las situaciones se prestan para la aplicación de ese indicador, porque un índice de subalimentación se refiere a lo que tienes disponible en un determinado momento y para un grupo poblacional. Entonces esto se refiere, por ejemplo, a las calorías disponibles por persona disponibles en un momento determinado. Pero ¿qué pasa si verdaderamente la distribución de esas calorías no está realizada en forma equitativa y que si tampoco se toman en cuenta algunos otros factores que pudieran intervenir? Tú recordarás, por ejemplo, lo que la gente llamó pudreval, cuando se pudrieron aquel montón de toneladas previo justamente a la declaración
de que Venezuela había cumplido anticipadamente unas metas, ¿verdad?, de desarrollo del milenio que al final nunca se llegaron a cumplir, todo lo contrario. Si nosotros nos basamos en el consumo aparente, que es como se denomina la disponibilidad de calorías, ¿verdad?, para la población, pues nosotros diríamos, ay, bueno, aquí hay una caja de chocolate, yo las puse en la mesa donde estoy merendando con César Miguel y yo asumo que Marianela se comió la mitad de los chocolates y César la otra mitad. Pero puede pasar que esos chocolates estén descompuestos y ninguno de los dos se los consumió. Yeah. Puede pasar que pasó una tercera persona y se llevó los chocolates y ninguno de los dos. O puede ser que yo, que me encanta el chocolate, me los comí todos y te dejé a ti sin chocolate. Entonces, hay que saber muy bien cuándo utilizar ese indicador que puede ser de una guía muy importante cuando necesitamos ajustar calorías disponibles y disponibilidad, pero que no nos guía adecuadamente, ¿verdad?, cuando estamos evaluando esta situación. Y desde ahí es lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué la gente dice que Venezuela se arregló? O tienen, vamos a decir, una excusa para decir, porque hay disponibilidad. Hoy en día tú entras en un automercado en una ciudad venezolana, por lo menos en las más grandes, y te vas a encontrar un automercado con bastante buena disponibilidad y variedad de productos. Ahora, ¿quién los puede comprar? Yeah. Posiblemente 2 millones de personas, y que a lo mejor estoy siendo bastante amigable con pensar eso. Pero la gente que puede eventualmente comprarlo es porque está haciendo un sacrificio enorme, tiene que elegir entre comprar medicamentos o alimentos, tiene que elegir entre comprarse los nuevos zapatos que le hacen falta porque los que tiene ahorita tienen huecos, o un suéter porque ahora está haciendo frío en algunos lugares venezolanos, y la ropa es una necesidad básica también. Ya. Dramático. Marianela, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César. La doctora Marianela Herrera, médico, es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, CENDES, y miembro de la Fundación Bengoa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con En Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes para que encuentren soluciones y alcancen sus metas. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. La influencia de Chávez en Gustavo Petro. ¿Qué tanto está repitiendo Gustavo Petro el inicio de lo que en Venezuela fuera el régimen de Hugo Chávez? Para ello hemos invitado al politólogo colombiano Fernando Posada en Bogotá y al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Uno de los aspectos que se ha discutido, sobre todo en Venezuela, es la diferencia de las personas en los cargos, más allá de la fragilidad o solidez de las instituciones en Colombia o en Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a la postura muy firme del fiscal general, Fernando Barbosa, en comparación con lo que era la fiscalía en su momento en Venezuela. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que también puso en su sitio el presidente Petro, recordemos que cuando se dio aquella sesión solemne en lo que todavía era el Congreso Nacional,
El orador de orden era Jorge Olavarría, que dio un discurso durísimo contra Hugo Chávez, quien estaba detrás de él con la banda presidencial, y para refugiarse de la andanada que le lanzaba Olavarría, se puso a leer el librito que le acababa de regalar su esposa, El Oráculo del Guerrero, que después Boris Izaguirre reveló era un librito gay, un libro de consignas gay. Bueno, lo que quiero señalar es que la señora Cecilia Sosa Gómez, que era en ese momento presidenta de la Corte Suprema, se bajó del presidio y salió del hemiciclo en protesta por el discurso tan agresivo contra el presidente Chávez. Me gustaría una opinión de Elías Pino, porque las instituciones son una cosa, pero las personas al frente de ellas son otra. Elías, por favor. Exactamente, es que en este caso establecer una distancia entre las instituciones y quienes las representaban en aquel momento es imposible. Las instituciones funcionan cuando tienen carne, es decir, cuando se encarnan en ti y en mí. El programa de radio tuyo, ¿por qué funciona? Porque tú lo diriges. La Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no funciona? En aquel momento, porque la dirige esta señora. Esa es la realidad. Ahí está la diferencia, por así decirlo, entre las situaciones que estamos comentando. Es cierto lo que acaba de decir Fernando Posada, no hay dictadura en Colombia en este momento, por supuesto que no, pero ojo pelado, no podemos desde luego desde aquí vaticinar el futuro, pero hay elementos indicativos de cómo el señor tiene que tener más prepotencia y más dominio y más predominio y más hegemonía sobre la sociedad colombiana y sobre las instituciones. Es la misma situación de Chávez, con una extraordinaria diferencia. Chávez no tuvo escollo. Chávez no tuvo escollo. No solo, bueno, llegó al extremo de cambiarle el nombre a Venezuela. Es decir, modificar el entendimiento de la vida y de la historia. Eso ya es el arranque de una dictadura hecha y derecha, apenas comenzando su andadura. Nosotros nos llamamos República Bolivariana de Venezuela porque a él le dio su reverenda gana, porque él era el heraldo de Bolívar y nadie de los poderes públicos le dijo: señor presidente, usted se volvió loco, porque era lo más sencillo de decirle. Ahí está la diferencia, desde luego. Un poco lo que traté de decir al principio de una intervención anterior, en mi intervención anterior, no había redil, no había instituciones que controlaran al animal. En el otro caso, pues sí la hay todavía, animal en el buen sentido de la palabra, digamos más bien animal político. Pero también está un punto que bueno, llegó a reformar la Constitución, el Congreso Nacional salió, los diputados y los senadores con experiencia en el parlamentaria y democrática y de discusiones y de polémicas desde 1958, fue protagonista de una espantada. Es todo lo contrario de lo que está pasando en Colombia. En Colombia no hay espantada y por consiguiente no se puede hablar de dictadura, pero sí se puede hablar de una prepotencia que puede conducir a caminos muy ásperos. Nadie aprende en cabeza ajena, desde luego. Ninguna sociedad va a modificar su conducta viendo lo que pasó con la sociedad del vecindario. Eso no es cierto. Cada contexto ordena la conducta de la colectividad. Pero se pueden aprovechar programas como estos para decir: miren, evidentemente no pasó, o parece que no va a pasar allá, pero aquí pasó. Y hay los protagonistas de los episodios tienen muchos parecidos. Fernando asomó una diferencia, o más bien una posibilidad de explicación en el caso de la conducta del presidente de Colombia. Como era parlamentario, pues está acostumbrado a la polémica, está acostumbrado al debate, y esa costumbre genética o que le viene del corazón, pues la ha mantenido y todavía no ha sentido en profundidad que él es el jefe del Estado y que por consiguiente no puede estar peleando por situaciones colombianas o fuera de Colombia. Eso es cierto. Sin embargo, eso es una explicación histórica. Hay otra.
Yo generalmente sigo con atención los juicios de Héctor Abad Faciolince, amigo muy querido, sí, señor. que considero que es una persona de muchísima cordura. En vísperas electorales él dijo que él no iba a votar por Petro, pero no dijo que iba a votar por Petro porque era comunista, porque parecía que era socialista y que iba a hacer una revolución. No, simplemente por su personalidad, su sensibilidad autoritaria o proclive al autoritarismo que se vivió, la imposición, el capricho personal, por ejemplo, cuando fue alcalde de Bogotá, lo cual condujo al fracaso, el desmoronamiento de los equipos, la reforma de los equipos de gobierno de acuerdo con su antojo. No está pasando algo semejante ahora. El problema no es si es de izquierda o de derecha, sino de venir movido de una personalidad, de un carácter orientado a la autocracia. Tanto en el caso de Chávez como en el caso de Petro, ya para concluir y para no pasarme de maraca con estos comentarios, yo creo que hay algo que los unifique sobre lo cual se tiene que tener mucho cuidado. Cada quien lo leerá, cada sociedad lo lee a su manera, pero se trata de lo siguiente: tanto el uno como el otro creen que las historias y las evoluciones de sus países son su autobiografía. Ellos son los traductores de la vida desde cuando hubo vida. La resumen, la explican y tratan de concretarla a su manera. Hubiera sido viniendo de un convento o de un cuartel, viniendo de un municipio o del Congreso de la República. Son cosas superiores a lo político. Son cosas que forman parte de esos personalismos brutales, y los personalismos brutales han influido muchísimo en los países, en países como los nuestros. Ojo pelado, si no está también confundiendo la historia de Colombia con su autobiografía, el presidente Petro, como confundió la historia de Venezuela, por desdicha, con su autobiografía, el presidente Chávez. Ojo pelado. Ojo pelado. Elías Pino Iturrieta, historiador, ha puesto sobre la mesa una serie de inquietudes muy, muy interesantes. Me gustaría escuchar desde Bogotá, porque fíjense, Elías Pino está hablando en Caracas desde el pasado, de lo que ocurrió al comienzo de este régimen chavista, y ha advertido que nadie aprende en cabeza ajena, ni las personas, ni los países, ni las sociedades. En Bogotá, Fernando Posada, politólogo, está hablando en el presente de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro. Como Fernando tiene que retirarse, te voy a dar la palabra, Fernando, para que cierres tu participación en el foro, no así Elías, y me gustaría escuchar tus reflexiones a propósito de lo planteado por Elías Pino Iturrieta. César Miguel, yo empezaría hablando un poco de lo que nos contaba Elías. En medio de toda su lucidez y de todo el acierto en sus comentarios, Elías mencionaba lo que era la debilidad institucional de Venezuela para los años 80 y 90. Y quizás aquí podemos encontrar una diferencia con Colombia, y es que la Colombia de los años 90 fue una Colombia que en medio de todas sus enormes desgracias la obligó realmente a las malas a reformar y a solidificar enormemente el alcance y la capacidad de sus instituciones. Colombia pasó en los años 80 de ser virtualmente un estado fallido ante la mafia, ante la ilegalidad, ante la violencia, ante los carteles y ante las guerrillas, y luego también ante los grupos paramilitares, de perder el monopolio de la fuerza, de perder el monopolio sobre las economías en el país. Y Colombia pasa por un proceso, incluso hasta la actualidad, de construir una institucionalidad fuerte, que fue la que en gran parte llevó a que el país fuera capaz de superar esa enorme crisis, larga crisis, que por poco lo lleva a ser un país, un estado fallido, de cierta forma. Y yo creo que en ese sentido tenemos
unas instituciones en este momento sólidas, independientes, tenemos en este momento unas cortes capaces de escribir un documento diciéndole al presidente, usted no es nuestro jefe, como lo acaban de hacer. Tenemos un Congreso donde, a pesar de que el presidente Petro tenía unas mayorías en una coalición con partidos, fue un Congreso capaz de decirle que no a su reforma de la salud y a su reforma política, y muy probablemente también le dé debates muy de fondo a su reforma laboral. Vemos aquí como una separación de poderes esperanzadora ante lo que es una presidencia de carácter evidentemente personalista, ante un presidente con una forma de entender el poder muy en torno a su persona. El presidente Petro no viene de tener partidos políticos, de pertenecer a partidos políticos. Cuando fue alcalde en Bogotá en 2011, fue porque creó su propio movimiento político. En 2018, cuando fue candidato presidencial, fue porque creó su movimiento político. Y ahorita en 2022, que ganó la presidencia, nuevamente fue porque creó otro movimiento político. Un dato curioso, nunca ese movimiento político por el cual es candidato vuelve a ser el mismo con el que es candidato la siguiente vez. Es decir, las 3 veces que ha sido candidato, en 2011, 2018 y 2022, han sido siempre nuevos y diferentes movimientos políticos. Eso también debe decirnos algo de lo que ya retrataba hace un momento Elías sobre pues esa falta de capacidad de construir equipos y proyectos duraderos, que para mí es uno de los rasgos más preocupantes de la personalidad de Petro como líder. La inestabilidad de sus equipos de gobierno. Ya vamos por el 3er gabinete diferente de gobierno en apenas 9 meses. En Colombia normalmente los gabinetes duran el primer año y medio o 2 años, y aquí estamos ya ante el 3er gabinete en 9 meses. Si a mí me preguntan, y ya a modo de conclusión un poco, ¿qué define en ese sentido la presidencia de Petro? En medio de su impopularidad, de la pérdida tan rápida de capital político, de la cantidad desbordada de peleas que decide dar a diario, yo creo que lo que más está definiendo su presidencia es una presidencia de muchas ideas, de muchos proyectos, de muchas reformas, pero de muy poca capacidad ejecutiva, de muy poco método, de muy poco rigor, y sobre todo una presidencia quizás muy frustrada en su capacidad de plasmar lo que tanto ha prometido. Y creo que eso lleva a decepciones en los electores que han creído en él y que genuinamente votaron creyendo en un proyecto, pero que hoy por hoy lo vemos reflejado en encuestas, pues es una ciudadanía muy poco esperanzada en que esas propuestas logren materializarse. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sé que tienes que retirarte, así que estamos muy, muy agradecidos. Fernando Posada, politólogo desde la ciudad de Bogotá. Hacemos ahora una pequeña pausa. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyaleguía.org y allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte, colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar. www.rifafeyalegría.org. Allí compras los tickets. Nuestro foro en el día de hoy, #Petro Chávez. Entonces, para cerrar, le va a tocar la palabra al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Elías, en toda esta conversación,
he hecho hincapié en que tú hablas de lo vivido en el pasado, lo vivido en los tiempos de Hugo Chávez. Vamos al presente venezolano. ¿Cómo están las cosas? Las cosas están justamente como las pensó y soñó, como las diseñó Hugo Chávez. Es una aventura controlada por unos equipos predestinados a la modificación de la vida venezolana. Y esos equipos predestinados, como son predestinados porque los escogió Bolívar o porque juraron en Güere en algún lamentable momento, van a hacer la vida nuestra de acuerdo con sus dictados, de acuerdo con sus ideas, y evidentemente es lo que han hecho. Adiós legislación, adiós respeto, adiós mínimas consideraciones a los derechos humanos. Vamos a hacer una república nueva. Ese es el punto esencial. ¿Y qué hicieron? Acabaron con la república. El problema de Venezuela, que no entienden los políticos, especialmente los nuevos, estos chamos que pretenden cambiar y conducirnos a la democracia, no es que desapareció la libertad, no es que desapareció la democracia, es que la libertad y la democracia no son unos bienes mostrencos que están allí en la calle y que tú agarras el ramito cuando te da la gana. No, necesitan un domicilio, un techo, y ese domicilio, ese techo se llama república. Y se calaron la república, se la echaron al pico. Aquí no hay república. Esa maravilla de situación, esta diferencia a Venezuela nos da una peculiaridad en relación con cualquier conglomerado, con la mayoría de los estados nacionales de América Latina y por supuesto en relación con Colombia. Había un armazón. Carrera Damas la simplificaba, y lo digo porque en estos días le van a dar un doctorado honoris causa a Germán Carrera Damas aquí en Caracas, en la Universidad Metropolitana, merecidísimo. Él habla de la República Liberal, que es la que se funda, la que se inicia en el año 10 y se fortalece en el 30, la República Popular, ya con los adecos del 45, y la República Popular Representativa y con reglas, que es la que se establece a partir de 1958. Eso se fue a la chingada, eso se acabó por completo. Esa es la situación. ¿Eso puede pasar en Colombia? Pareciera que no. Esos pilares se han sostenido. No pudo el Bogotazo, no pudo la guerrilla, especialmente no pudo el narcotráfico. Chale, es una sociedad esforzada, trabajadora y echada para adelante. Entonces la pregunta, vamos a ponerlo mirándonos nosotros en el espejo. Somos una sociedad responsable, madura, trabajadora y echada para adelante. Esta sociedad nuestra que ha permitido el desmantelamiento de la República sin siquiera darse cuenta. Aquí la gente jura que vivimos en una república, que hay un Congreso y que hay una división de los poderes y que hay un sistema de frenos y contrapesos, pero en absoluto no. Se lo tragó la tierra, lo decretó su defunción Hugo Chávez. Es una situación muy dolorosa y muy particular, pero evidentemente a la hora de hacer una analogía con la sociedad colombiana y con la historia colombiana, que ha sido el propósito de esta conversación de hoy, no existe ninguna posibilidad. Nuestra tragedia merecidísima es nuestra tragedia peculiar y exclusiva, merecidísima porque Hugo Chávez y los chavistas y el maduroísmo no salieron de la nada, no salieron, no cayeron, no son marcianos, ni vinieron de una ultratumba, estaban aquí esperando su momento, aclimatados por la democracia en decadencia, por esa democracia que denunció la COPRE como con riesgo de peligro serio. Ese riesgo de peligro serio desembocó en esta situación. Colombia no parece tener riesgos de peligro serios. Esa es un poco la idea. Ojalá sea así. Elías, te agradezco inmensamente esta participación en el día de hoy. A tu orden, un abrazo. Elías Pino Iturrieta, historiador, desde Caracas. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Días atrás hicimos el editorial con el señor Geoffrey Hinton, galardonado científico informático,
para muchos el padrino de la inteligencia artificial, quien decidió renunciar a su cargo de vicepresidente en Google para poder tener libertad para opinar y lanzar voces de alerta a propósito de esto de la inteligencia artificial. ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Dónde están los riesgos? En la línea telefónica, en Montreal, está Héctor Palacios. Héctor es investigador en inteligencia artificial con más de 20 años de experiencia. Actualmente es investigador científico en el laboratorio de inteligencia artificial de ServiceNow. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Miguel. Un placer estar acá. Héctor, ¿cuáles son los riesgos de los que estamos hablando al momento de hablar de inteligencia artificial? ¿Por qué la señora Kamala Harris reúne en su despacho, en la vicepresidencia, a los directivos de estas empresas, como comenté al principio? ¿Por qué Geoffrey Hinton decide renunciar a Google? Por favor. Sí, una manera corta de verlo es que hasta ahora, hasta este momento en la historia, cuando uno veía un trozo de texto, leyéndolo rápidamente, y que parecía tener cierta consistencia, uno decía, este lo escribió alguien, había intención y yo me estoy comunicando con esa persona. Siempre había alguien del otro lado. Entonces, estos modelos, a pesar de tantas limitaciones que tienen, pueden generar texto con una apariencia de coherencia y a veces muy coherente también, por lo cual se puede prestar para afectar todo lo que es la comunicación humana. De alguna manera pone en duda la idea fundamental de que un pedazo de texto que parece tener sentido viene de alguien. Eso ya no es cierto hoy, y eso cambia el juego. A ver, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque estamos hablando del texto, pero también vamos a ir a imágenes que aparecen como reales y no lo son. ¿Qué tan peligroso puede ser? No tenemos límites, pregunto. Sí, hay unos límites. El tema es que esos límites no nos afectan tanto para la comunicación cotidiana, rápida, por ejemplo, el consumo en medios, en redes sociales. Estos, tanto los que generan texto como los que generan imágenes o vídeos, todos esos métodos tienen una noción local de consistencia, ¿sí? O sea, si hay un dedo, pues al lado hay otro dedo. Y si estás generando una imagen con dedos, pues si eres muy local, puede ser que hagas 6 dedos o 4 dedos. Entonces había errores como así, de ese tipo, en la generación de imágenes. Sin embargo, si llegan a generar 5 dedos bien, ya es suficiente para que mucha gente pues se crea que la imagen quizás sea realista. Entonces, es básicamente el tema de la velocidad con que consumimos cierto contenido, cierta como texto o imagen, versus las capacidades de los modelos en ese sentido, a pesar de que no tengan una coherencia superior o que tengan errores que sean difíciles de detectar, puede que nos afecte a nivel de comunicación pública. Entonces, si vemos un video donde alguien dice 2 frases, yo desde hace mucho tiempo no me lo creo más, porque tengo que verlo, tengo que investigar bien a ver si eso es verdad o no, porque yo sé que estas cosas han estado creciendo muy aceleradamente. Ahora, ¿qué le puede pedir? Evidentemente la pregunta es un tanto especulativa, ¿no? La respuesta que espero de ti, pero ¿qué le puede pedir la señora Harris a estos directivos de estas empresas? Bueno, probablemente ella apelará a los aspectos que pueda haber en evaluación de estos sistemas. El tema es que trabajar con estos sistemas no puede ser como ciencia natural, es como si fuera una especie nueva, y porque no entendemos cómo funcionan, y eso es relativamente normal. Pero los mecanismos de evaluación de ellos están muchas veces en desarrollo. Sí hay ciertas cosas de práctica, de cómo evaluarlo, etcétera, que podrían hacerse, y quizás eso quizás puede haber una normativa acerca de, por ejemplo, declarar si esto viene de un texto generado o no, etcétera. Probablemente yo lo que esperaría es que se recojan las mejores prácticas que la gente estaba desarrollando en paralelo. La renuncia de Hinton, yo lo felicito por hacer esto ahora, pero claro, mucha gente decíamos que también había que trabajar urgente en entender estos métodos y que no solamente era empujar hacia adelante, y bueno, la gente que ha estado trabajando en eso mucho tiempo, pues yo me imagino que estará allí cerca de los políticos para
cómo hacer una evaluación de esto y para entenderlo. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias también a ti, César Miguel. Héctor Palacios es investigador científico en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de ServiceNow. Nos habló desde Montreal, en el Canadá. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.